y hay un capítulo que hablas del pasado. Entonces me preguntaba, ¿cómo puede ser que si estamos hablando del destino, del futuro, tenemos que hablar del pasado? Bueno, me parece que no se puede ir hacia adelante si primero uno no resuelve el pasado, ¿no? Alguien decía, y que creo que con mucha sabiduría, que en realidad no hay personas de 40, de 50, de 60 o de 80 años, sino que hay niños de 40, de 50, de 60 o de 80 años. Es decir, que nuestra experiencia temprana nos va a acompañar y marcar por el resto de nuestra vida. Y creo que Gisela, en la manera como nosotros podamos resolver nuestro pasado, nos va a poder permitirnos alcanzar nuestros sueños. De otra manera, el pasado se convierte en un lastre, y yo cuento aquí el ejemplo que en una oportunidad me invitaron a volar en un globo aerostático, y ustedes saben que una vez que ese globo tiene ese aire, que es helio, más liviano, que le permite ascender, se necesita liberar del lastre para que entonces el globo comience a subir. Y muchas veces he notado personas que tienen grandes sueños y me preguntarás por qué no lo alcanzan. Porque muchas veces situaciones del pasado no resueltas no le permiten desarrollarse y crecer. A veces experiencias traumáticas de la infancia, el rechazo, el desamor, el abandono, abusos, violaciones. Me sorprende, Gisela, cada vez cuántas experiencias de abusos sexuales hay. Me ha tocado participar de muchos retiros espirituales y me sorprende al finalizar las charlas cuánta gente que son a veces experiencias silenciosas, a quién hablarlas. Si no podemos resolver el pasado, lo que hemos vivido, luego en la adolescencia, cuando nos casamos, a veces relaciones traumáticas en el matrimonio, separaciones, donde nunca se terminan de producir ese duelo, ese debate. Duelo tiene que ver como ese enfrentamiento donde se debaten a duelo y algo tiene que morir para enterrarlo, y hay personas que siguen arrastrando el pasado y no pueden avanzar. Sabéis que hay una historia que quizás nos ayuda, porque no hay otra manera de resolver el pasado sino a través del perdón. Hay gente que me ha tocado charlar, a veces en charlas, en entrevistas, y me dicen, bueno, yo no lo siento, yo soy auténtico. Es que en realidad nunca vamos a sentir el perdonar. El perdonar es mucho más que una emoción, el perdonar es una decisión. Y yo debo de saber que así como amar es una decisión, también perdonar es una decisión. Ernesto Hemingway, él en un relato, Capitolios del Mundo, él cuenta una historia muy interesante, acontecida en su relato en Madrid, donde un padre con su hijo adolescente tienen un desencuentro y por tal motivo el hijo abandona la casa y se va. A los días ve el padre que no regresa y se preocupa y no sabe cómo reconciliarse y volver a reencontrarse en una gran ciudad como Madrid, como Buenos Aires, cómo volver a encontrarse con su hijo. Es entonces que va a un periódico y publica un anuncio y le dice, Paco, así se llamaba el hijo, está todo perdonado. Mañana te espero en la puerta del periódico, está todo perdonado, te espera papá. Lo interesante de esto, Gisela, que a la otra mañana, muy temprano, el padre fue y había una cola de más de 800 pacos que estaban esperando reconciliarse con alguien. Si no nos podemos reconciliar, si no podemos sanar el pasado, no vamos a poder encontrarnos con nuestro destino. Qué tremendo, pero también es muy bueno porque uno ve el futuro y a veces vemos el futuro con temor. Sin embargo, vos nos estás diciendo que miremos la vida positivamente. Cuando uno mira el futuro, tiene un poquito de miedo. ¿Cómo podemos hacer para ser positivos mirando este futuro, ¿no? Y viviendo positivamente? Bueno, el ser positivos o el ser en sí es la consecuencia de una actitud. La actitud tiene que ver con la manera como uno enfrenta todo en la vida. A veces eso cambia, tiene que ver con un cambio de cultura, ¿no? Se dice que por cada minuto de negativismo se necesitan luego 11 minutos positivos para poder entrar en un balance. Imagínate, por cada minuto negativo son 11 minutos. Por eso es que habitualmente uno nota que lo negativo pesa más.
Imagínate que si hablamos un minuto, ¿qué pasa si hablamos de un año, 10, 15 o 20 años? Necesitamos hacer un cambio de acción. Por eso creo que el destino, como ayer decía Diego, bueno, es una herramienta para estar, él decía, en la mesita de luz, ¿no? Y también en el corazón. Creo que es una herramienta para ayudarnos. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo cambiar mi actitud? Porque cuando uno es negativo, lo ve todo mal. Yo creo que todos conocen a alguien negativo, ¿no? ¿Cuántos conocen a alguien negativo que no sean ustedes mismos? Miren qué bien los absuelvo, ¿no? ¿Está bien? Creo que todos conocemos a alguien negativo. ¿Saben que una vez dos nietos traviesos le hicieron una broma al abuelo? El abuelo lucía unos grandes mostachos como se usaban antes, y mientras él dormía, y más que dormir roncaba, fueron con un poco de Roquefort y le pusieron en los bigotes. Cuando el abuelo se despertó, imagínense ustedes, qué mal huele esto. Qué mal huele esta habitación. Fue al living, volvió a oler y dijo, qué mal huele también el living. Fue a la cocina y volvió a repetir, qué mal huele también la cocina. Salió al patio y entonces se convenció. Al volver a oler por cuarta vez, dijo, el mundo está oliendo mal. Y en realidad no era el mundo, sino era su mirada, su perspectiva, la manera como él encaraba todo. Quiere decir que la actitud es muy importante. Por eso yo siempre digo que para algunas personas la vida es un constante desafío y oportunidad, y para otros la vida es un constante problema. Por eso hay algunos que a veces ustedes lo ven, viven hablando de problemas. Problemas, problemas, problemas. En cambio otros utilizan los problemas como grandes oportunidades. ¿Sabés que la palabra oportunidad viene del latín? Y la expresión original etimológica es oporto. Y era el momento clave donde el barco estaba por entrar al puerto. Era el momento que debían de esperar cuando la marea se alzaba. Era el instante que el marinero le daba la indicación al capitán y el capitán iniciaba el pronto ascenso al puerto. Si no lo hacía en ese momento, la marea podía bajar, quedaban encallados, y esto podía en la antigüedad convertirse en la muerte de toda la tripulación y la pérdida de toda la mercancía que ellos llevaban. Es decir, que el oporto era el momento propicio para ingresar al puerto. Y una persona positiva es una persona que siempre ve oportunidades, ¿no? Se le preguntó en una oportunidad a Rockefeller, en una entrevista como esta, le dijeron, ¿cuál fue su secreto? ¿Cuál fue lo que usted vio? Le dicen, ¿ven ese vaso? Sí, lo vemos. Bueno, yo lo vi primero. Es poder ver las cosas y saber que cada situación, cada problema tiene siempre una gran oportunidad. Sí, bueno.